Aceptar no es rendirse, pero casi todos lo confunden. Esta confusión es una de las causas más persistentes del conflicto interior. Se rechaza la aceptación porque se la asocia con pasividad, con derrota, con abandono del esfuerzo. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, aceptar no significa dejar de actuar, sino dejar de luchar contra aquello que no depende de uno mismo. La diferencia es sutil pero decisiva. De ella depende que el ánimo se fortalezca o se desgaste sin necesidad. La resistencia interior suele presentarse como dignidad. Se piensa que aceptar una situación es claudicar, que no oponerse es consentir. Pero esta lectura confunde dos planos distintos, el de los hechos y el del juicio. Los hechos ocurren independientemente de nuestra voluntad. El juicio no. El estoicismo no pide que aprobemos lo que ocurre, pide que no lo neguemos. Negar la realidad no la transforma, solo añade fricción. Esa fricción es lo que suele interpretarse como lucha valiosa, cuando en realidad es desgaste inútil. Aceptar implica reconocer con claridad lo que es, no lo que debería haber sido ni lo que se desearía que fuera, sino lo que está ocurriendo ahora. Esta claridad no anestesia el dolor ni elimina la dificultad, pero evita que se multipliquen por la resistencia. Cuando el ánimo se niega a aceptar, se divide. Una parte ve la realidad, otra la combate. Esa división consume energía de forma constante. El conflicto no está fuera, está dentro. La resignación, en cambio, es otra cosa. Resignarse es abandonar la acción allí donde aún es posible. Es confundir aceptación con impotencia. El estoicismo rechaza esta confusión. Enseña a aceptar los hechos sin renunciar al juicio ni a la acción correcta. Se puede aceptar una pérdida sin dejar de cuidar lo que queda. Se puede aceptar un límite sin dejar de actuar dentro de él. La aceptación no clausura el movimiento, lo ordena. Esta distinción suele resultar incómoda porque elimina una excusa habitual. Mientras se confunde aceptación con rendición, se justifica la resistencia estéril. Se sigue luchando contra lo irreversible y se pospone la acción posible. El estoicismo corta esta vía de escape, obliga a mirar de frente la situación y a decidir desde ahí. No desde el deseo, no desde la queja, sino desde la realidad tal como se presenta. Aceptar sin resignarse exige una forma particular de valentía. No la valentía del enfrentamiento constante, sino la de soportar la verdad sin deformarla. Muchas veces se prefiere la tensión de la resistencia, porque ofrece una sensación de actividad. Mientras se lucha, parece que se hace algo. Aceptar obliga a un silencio inicial, a un recogimiento que puede resultar inquietante. En ese silencio cae la ilusión de control total. Pero es precisamente ahí donde comienza la firmeza real. Cuando el ánimo deja de gastar energía en negar lo que no puede cambiar, esa energía queda disponible para otra cosa. No para la pasividad, sino para la acción justa. La aceptación crea espacio. En ese espacio se vuelve posible distinguir qué parte de la situación es inmodificable y cuál no. Sin aceptación, todo aparece mezclado y la acción se vuelve confusa. El estoicismo insiste en que no todo lo que ocurre merece una respuesta inmediata. Algunas cosas exigen comprensión antes que reacción. La aceptación cumple esta función. Detiene el impulso de intervenir sin claridad. Permite que el juicio se asiente. Desde ahí, la acción que sigue no es precipitada ni defensiva, sino medida. Esta medida es incompatible con la resignación, que abandona sin discernir. Aceptar sin resignarse es por tanto una disciplina del juicio. No se trata de soportar sin más, sino de ver con precisión, ver qué depende de uno y qué no. Ver qué puede ser trabajado y qué debe ser asumido. Esta visión no es cómoda, pero es estable. No promete alivio inmediato, pero reduce el sufrimiento acumulado por la resistencia inútil.
En este punto comienza el verdadero trabajo interior. No en la lucha contra la realidad, sino en el ajuste del juicio a ella. A partir de aquí, la aceptación deja de ser una palabra pasiva y empieza a revelarse como lo que realmente es, la condición necesaria para actuar sin destruirse en el intento. Cuando esta aceptación inicial se plantea, surge casi de inmediato una objeción interior, el temor a que aceptar implique legitimar lo injusto o lo dañino. Esta objeción no es trivial, se apoya en una intuición moral profunda, la de no querer colaborar con aquello que se percibe como incorrecto. El estoicismo no ignora esta intuición pero la reubica. Aceptar no significa aprobar, significa reconocer el punto exacto desde el cual la acción puede ser eficaz. La resistencia nace muchas veces de una confusión temporal, se quiere corregir el presente como si aún perteneciera al pasado. Se lucha contra lo que ya ha ocurrido, como si pudiera ser deshecho por la voluntad. Esta lucha no repara nada, solo mantiene al ánimo anclado en un momento que ya no existe. La aceptación, en cambio, reconoce que el pasado es inmodificable y que solo el presente ofrece un margen de acción. Sin esta distinción, la energía se dispersa. Aceptar sin resignarse exige, por tanto, separar con cuidado los planos, el plano de los hechos consumados y el plano de la respuesta posible. Mientras se mezclan, el ánimo oscila entre la queja y la inacción. Se rechaza aceptar porque se teme perder la capacidad de actuar, pero al no aceptar, esa capacidad queda bloqueada. La mente permanece ocupada negando en lugar de decidir. El estoicismo observa que muchas personas se quedan atrapadas en este punto intermedio. No aceptan lo que ocurre, pero tampoco actúan con claridad. Permanecen en una tensión estéril que consume tiempo y energía. Esta tensión suele presentarse como lucidez crítica, cuando en realidad es una forma de inmovilidad. Aceptar rompe este bloqueo. No porque resuelva el problema, sino porque permite abordarlo desde el lugar correcto. En este proceso, la aceptación funciona como una especie de anclaje. Detiene el vaivén del juicio entre lo que fue y lo que debería haber sido. Fija la atención en lo que es. Esta fijación no es conformismo, es precisión. Sin precisión, la acción se vuelve errática. Con ella, incluso una respuesta limitada puede ser coherente y sostenida. Aceptar también implica renunciar a una forma de orgullo sutil. El orgullo de no ceder, de no reconocer el límite, de mantenerse en oposición permanente. Este orgullo puede parecer fuerza, pero suele esconder miedo a perder identidad. Se teme que aceptar implique dejar de ser quien se es. El estoicismo muestra que ocurre lo contrario. Solo quien acepta puede actuar desde su carácter sin deformarlo. Esta renuncia al orgullo defensivo libera al ánimo de una carga constante. Ya no necesita justificarse por resistir ni demostrar firmeza mediante la negación. Puede ser firme sin enfrentarse a todo. Esta firmeza tranquila es más difícil de sostener que la resistencia reactiva, pero también es más duradera. No depende de la intensidad emocional, sino de la claridad del juicio. En este punto, la aceptación empieza a revelar su carácter activo. No se limita a soportar, sino que reorganiza la relación con la realidad. Permite ver qué aspectos de la situación requieren acción y cuáles solo requieren comprensión. Esta distinción es esencial para no desgastarse luchando en todos los frentes a la vez. El estoicismo insiste en que la acción eficaz es siempre selectiva. Aceptar sin resignarse implica, finalmente, aprender a esperar cuando corresponde. No toda acción debe ser inmediata. Algunas situaciones necesitan tiempo para mostrar sus verdaderas posibilidades. La resistencia impaciente suele cerrar opciones, la aceptación las mantiene abiertas. Esta espera no es pasividad, es vigilancia serena. El ánimo permanece atento sin forzar el curso de los acontecimientos.
Así la aceptación deja de ser percibida como una amenaza a la dignidad y comienza a verse como su condición. Solo quien acepta puede actuar sin autoengaño. Solo quien deja de luchar contra lo irreversible puede concentrarse en lo transformable. En esta comprensión se asienta una forma de firmeza que no depende de la oposición constante, sino de la capacidad de ajustar el juicio a la realidad sin perder la dirección interior. A medida que esta comprensión se profundiza, se vuelve evidente que gran parte de la resistencia interior no se dirige a los hechos en sí, sino a la emoción que los acompaña. Se rechaza aceptar, porque aceptar obliga a sentir. Mientras se resiste, el ánimo se mantiene ocupado, tenso, pero a salvo de un contacto más directo con el dolor, la pérdida o la decepción. La resistencia funciona como una distracción. Aceptar, en cambio, elimina ese velo. El estoicismo no propone evitar la emoción, sino atravesarla sin amplificarla. Aceptar una situación implica permitir que la emoción asociada se manifieste sin convertirla en argumento. El dolor no necesita justificación para existir. Cuando se lo niega, se intensifica. Cuando se lo admite, se vuelve transitable. Esta transitabilidad es lo que diferencia la aceptación de la resignación. La resignación se queda inmóvil ante la emoción. La aceptación la reconoce y sigue. Aquí aparece una de las dificultades más comunes: confundir sentir con ceder. Se cree que permitir la tristeza, el enfado o la frustración es darles poder. El estoicismo corrige esta idea. Lo que otorga poder a la emoción no es su presencia, sino la identificación con ella. Aceptar permite observar sin fundirse. La emoción pasa, el juicio permanece. Esta separación es esencial para no quedar atrapado. Aceptar sin resignarse implica, por tanto, una relación más sobria con el propio estado interior. No se exige estar bien para actuar correctamente, se actúa desde donde se está, con claridad suficiente. Esta postura evita una espera interminable de condiciones ideales. La vida no se detiene hasta que el ánimo esté en calma. El estoicismo enseña a actuar incluso en medio de la incomodidad, sin convertirla en obstáculo absoluto. Este aprendizaje tiene consecuencias prácticas. Muchas decisiones se posponen porque se espera una aceptación total, sin resto, sin malestar. Pero esa aceptación perfecta no llega. La resistencia se disfraza entonces de prudencia. Aceptar sin resignarse rompe este ciclo. Permite decidir aun cuando no todo está resuelto emocionalmente. La acción no se convierte en huida del sentir, sino en expresión del juicio. También se aclara aquí la relación entre aceptación y responsabilidad. Aceptar no exime de responder, ordena la respuesta. Mientras se niega la situación, la responsabilidad se diluye en la queja o en la expectativa de cambio externo. Al aceptar, la responsabilidad vuelve al lugar correcto. ¿Qué depende de mí ahora, dadas estas condiciones? Esta pregunta no puede formularse con claridad mientras el ánimo resiste lo que es. El estoicismo insiste en que la aceptación no es un acto único, sino una práctica repetida. La mente vuelve a resistirse una y otra vez. Cada vez que lo hace, se pierde claridad. Cada vez que se reconoce la resistencia y se corrige, se recupera terreno. Este movimiento constante no es un fracaso, es el ejercicio mismo. La firmeza no consiste en no resistirse nunca, sino en volver, una y otra vez, a la aceptación lúcida. Con el tiempo, esta práctica reduce el desgaste interior, no porque desaparezcan las situaciones difíciles, sino porque dejan de ser duplicadas por la resistencia. El ánimo ya no lucha en dos frentes, contra los hechos y contra sí mismo. Lucha, si es necesario, solo donde puede hacerlo con sentido. Esta economía de energía es una de las formas más concretas de sabiduría práctica.
Así, aceptar sin resignarse comienza a mostrarse como una habilidad esencial para sostener una vida activa sin caer en la extenuación. Permite sentir sin quedar paralizado, reconocer sin ceder, actuar sin negar. En esta integración se debilita la falsa oposición entre aceptación y acción. Ambas dejan de verse como contrarias y empiezan a funcionar como momentos distintos de un mismo proceso. Ver con claridad para actuar con firmeza. Esta integración entre sentir y actuar conduce a una comprensión más fina del tiempo interior. La resistencia suele situar al ánimo fuera del presente, o bien se aferra a lo que fue, o bien se proyecta obsesivamente hacia lo que debería ser. En ambos casos, el ahora se vuelve inhabitable. Aceptar sin resignarse devuelve al ánimo al único tiempo en el que puede ejercer su juicio, el presente, no como consuelo, sino como punto de apoyo real. El estoicismo insiste en que la acción correcta solo puede nacer desde una percepción ajustada del momento actual. Cuando la mente está ocupada negando lo que ocurre, actúa tarde o mal. Aceptar permite ver con mayor nitidez las condiciones reales. Esta nitidez no suaviza la dificultad, pero elimina la confusión añadida. El ánimo deja de reaccionar a una versión deformada de la situación, y empieza a responder a lo que efectivamente está delante. Aquí se hace visible otro error habitual, creer que aceptar equivale a adaptarse sin criterio. El estoicismo rechaza esta lectura. Adaptarse no significa plegarse a cualquier circunstancia, sino reconocer el terreno antes de moverse. Nadie puede avanzar con firmeza si se niega a mirar dónde pisa. La aceptación cumple esta función básica, proporciona orientación. Sin ella, la acción es impulsiva o ilusoria. Aceptar sin resignarse implica por tanto una forma de paciencia activa. No la paciencia que espera pasivamente a que algo cambie, sino la que permite que el juicio se asiente antes de intervenir. Esta paciencia suele ser malinterpretada como debilidad, porque no produce resultados inmediatos. Sin embargo, es la condición de toda acción sostenida. La impaciencia, aunque intensa, suele ser breve y destructiva. En este punto, el ánimo empieza a distinguir entre urgencia real y urgencia emocional. La resistencia genera urgencia emocional. Todo parece requerir una respuesta inmediata para aliviar la incomodidad. La aceptación disuelve esa presión artificial. Permite evaluar si la situación exige acción ahora o si puede esperar. Esta evaluación es esencial para no actuar movido por el malestar en lugar de por la razón. El estoicismo subraya que muchas decisiones equivocadas nacen de la necesidad de dejar de sentir. Se actúa para cerrar el malestar, no para resolver la situación. Aceptar sin resignarse corta este impulso. Obliga a tolerar la incomodidad el tiempo suficiente como para decidir con claridad. Esta tolerancia no es pasividad, es disciplina interior. Esta disciplina tiene un efecto acumulativo. Cada vez que el ánimo soporta la incomodidad sin precipitarse, fortalece su capacidad de elección. La mente aprende que no necesita huir del malestar para seguir funcionando. Esta confianza reduce la resistencia futura. La aceptación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una disposición más natural. Con el tiempo, esta disposición transforma la relación con los obstáculos. El obstáculo deja de ser interpretado como una interrupción intolerable y pasa a ser visto como parte del recorrido. No se celebra, no se idealiza, pero se integra. Esta integración permite ajustar el rumbo sin dramatismo. El estoicismo no enseña a amar la dificultad, sino a no añadirle una carga innecesaria. Así, aceptar sin resignarse empieza a mostrar su verdadero alcance. No es una actitud pasiva frente a la vida, sino una forma de estar que permite actuar sin desgarrarse. El ánimo ya no se consume en negar lo que es ni se abandona ante ello.
Se mantiene en un punto intermedio, exigente y estable, desde el cual la acción conserva su sentido incluso cuando las condiciones no son favorables. Desde este punto intermedio, la acción adquiere una cualidad distinta. Ya no nace del impulso de corregir la realidad para aliviar la incomodidad, sino de una evaluación más sobria de lo que es posible hacer. La aceptación ha despejado el terreno. Al no estar ocupada negando, la mente puede orientarse. Esta orientación no promete éxito, pero evita el desgaste de actuar a ciegas. Aceptar sin resignarse implica también reconocer que no toda acción visible es acción eficaz. Muchas intervenciones responden más a la necesidad de sentirse activo que a una posibilidad real de transformación. El estoicismo observa que esta hiperactividad es otra forma de resistencia. Se actúa para no aceptar, no porque la acción sea necesaria. Al retirar esta compulsión, la acción se vuelve más escasa, pero más precisa. Esta precisión modifica la relación con el esfuerzo. El esfuerzo deja de ser una lucha contra lo inevitable y se convierte en una aplicación medida de energía. Se emplea donde puede dar fruto y se retira donde solo produce desgaste. Esta retirada no es abandono, es discernimiento. Saber cuándo no actuar es tan importante como saber cuándo hacerlo. El control confunde esta retirada con derrota. La aceptación la reconoce como lucidez. En este contexto, la noción de límite se vuelve central. El límite no aparece ya como una humillación, sino como una condición estructural. Todo acto humano opera dentro de límites. Ignorarlos no los elimina, solo conduce al agotamiento. Aceptarlos permite trabajar con ellos. El estoicismo no idealiza el límite, pero lo integra. Lo considera parte del terreno, no un enemigo. Aceptar el límite no implica reducir la ambición de actuar correctamente. Al contrario, la orienta. La acción justa no es la que pretende abarcarlo todo, sino la que se ajusta a la medida posible. Esta medida no es mediocre, es exacta. Evita la dispersión y permite sostener el esfuerzo en el tiempo. La resignación abandona porque no ve salida. La aceptación actúa dentro del límite porque lo reconoce. Esta distinción se hace especialmente clara cuando los resultados no acompañan. Sin aceptación, la falta de resultados se vive como confirmación de inutilidad. Se cae entonces en la resignación verdadera, que no actúa porque se siente impotente. Con aceptación, la falta de resultados se interpreta de otro modo. No invalida la acción, solo indica que el desenlace no estaba bajo control. Esta interpretación preserva la dignidad del esfuerzo. El estoicismo insiste en que la dignidad no depende del efecto producido, sino de la rectitud del juicio que guió la acción. Aceptar esta idea libera al ánimo de una carga constante. Ya no necesita comprobar continuamente si su esfuerzo ha sido reconocido o eficaz. Puede sostener la acción por su coherencia interna. Esta sostenibilidad es incompatible con la resignación, que se apoya en la sensación de inutilidad. A partir de aquí, la relación con el fracaso cambia. El fracaso deja de ser una señal definitiva y se convierte en información. Indica un límite, una condición, una variable no considerada. Esta información puede ser integrada en futuras acciones. La resignación, en cambio, interpreta el fracaso como cierre. La aceptación lo interpreta como dato. Esta diferencia determina si el ánimo se repliega o se ajusta. Con el tiempo, esta forma de proceder construye una resistencia distinta, no la resistencia del choque frontal, sino la de la continuidad. El ánimo puede seguir actuando sin romperse, porque no está luchando contra lo imposible. Ha aceptado el marco y opera dentro de él con claridad. Esta continuidad es una de las formas más sólidas de firmeza. No se agota en gestos intensos, se sostiene en el tiempo. Así, aceptar sin resignarse muestra otra de sus dimensiones prácticas. No paraliza la acción, la afina. No reduce el compromiso, lo hace más honesto. Permite actuar sin negar la realidad y sin rendirse ante ella.
En esta afinación se disuelve la falsa oposición entre aceptar y hacer. Aceptar se revela como la condición previa de toda acción que no quiera convertirse en una forma de desgaste inútil. Esta afinación de la acción modifica también la relación con la expectativa. Mientras no se acepta, la expectativa se vuelve rígida. Se espera que la realidad confirme la corrección del esfuerzo. Cuando esa confirmación no llega, aparece la frustración y con ella, la tentación de abandonar. La resignación suele nacer en este punto, no del límite en sí, sino del choque repetido entre expectativa y realidad. Aceptar sin resignarse implica revisar la expectativa antes de revisar el compromiso. El estoicismo invita a distinguir entre intención y resultado. La intención puede mantenerse firme incluso cuando el resultado se resiste. Esta separación es esencial para no quedar atrapado en una dinámica de desilusión constante. Cuando se espera que la realidad responda como validación, cada contratiempo erosiona la motivación. Al aceptar que la validación no está garantizada, la intención se vuelve más estable. Se actúa porque es correcto, no porque prometa un desenlace concreto. Este ajuste reduce una fuente importante de agotamiento interior. Gran parte del cansancio no proviene del esfuerzo, sino de la expectativa frustrada. Se trabaja, se insiste, se espera, y al no obtener lo esperado, se experimenta una doble carga, el esfuerzo realizado y la decepción añadida. La aceptación elimina esta segunda carga, no porque se renuncie a esperar, sino porque se espera con medida. Esperar con medida no significa carecer de esperanza, sino no depender de ella para sostener la acción. El estoicismo no elimina la esperanza, pero la somete al juicio. La esperanza se vuelve una posibilidad, no un pilar. Cuando se convierte en pilar, cualquier movimiento de la realidad amenaza con derrumbarlo todo. Al aceptar el límite, el ánimo aprende a caminar sin apoyarse exclusivamente en lo que aún no existe. Este aprendizaje transforma la relación con la perseverancia. La perseverancia deja de ser obstinación y se convierte en continuidad consciente. No se insiste por negar el límite, sino por explorar lo que aún puede hacerse dentro de él. Esta continuidad no es ciega, incluye pausas, revisiones, incluso cambios de rumbo. La resignación se detiene porque cree que nada es posible. La obstinación continúa porque se niega a ver el límite. La aceptación se mantiene en movimiento porque reconoce ambos. Aquí aparece una forma más madura de compromiso. No el compromiso que promete resultados, sino el que sostiene una orientación. Esta orientación puede expresarse de distintas maneras según las circunstancias. El ánimo no se ata a una única forma de acción, puede adaptarse sin traicionarse. Esta flexibilidad es una de las virtudes más difíciles de cultivar, porque exige renunciar a la imagen fija de cómo deberían desarrollarse las cosas. El estoicismo señala que muchas veces la resignación no es falta de fuerza sino agotamiento por lucha mal orientada. Se ha insistido demasiado tiempo en lo que no podía cambiarse, y al agotarse, se abandona incluso lo que sí estaba al alcance. Aceptar a tiempo evita este desgaste. Permite redistribuir la energía antes de que se agote por completo. Esta redistribución es una forma de cuidado interior. Con el tiempo, este modo de proceder construye una relación más sana con el esfuerzo prolongado. El ánimo puede sostener acciones difíciles sin esperar alivio inmediato. No porque se haya vuelto insensible, sino porque ha aprendido a no exigir a la realidad una respuesta constante. Esta sobriedad reduce la oscilación emocional y permite una constancia más realista. Así, aceptar sin resignarse se revela también como una protección contra el abandono prematuro y contra la obstinación destructiva. Mantiene al ánimo en un punto de equilibrio dinámico. No promete éxito ni ausencia de dificultad, pero ofrece continuidad sin autoengaño.
En esa continuidad se manifiesta una forma de fortaleza menos visible, pero más duradera, la capacidad de seguir actuando con sentido incluso cuando el resultado permanece incierto. Desde esta continuidad equilibrada, la relación con el juicio ajeno también se transforma. Mientras no se acepta, la mirada del otro adquiere un peso desproporcionado. Se teme que aceptar sea interpretado como debilidad, que no oponerse sea visto como falta de carácter. Esta preocupación introduce una presión adicional. El ánimo ya no lucha solo con la realidad, sino con la imagen que proyecta ante los demás. Aceptar sin resignarse exige soltar también este control. El estoicismo recuerda que la opinión ajena pertenece al ámbito de lo que no depende de nosotros. Intentar gobernarla conduce al mismo desgaste que intentar controlar los hechos. La aceptación devuelve al ánimo a su jurisdicción legítima. Se actúa conforme al propio juicio, no para sostener una apariencia. Esta retirada de la mirada ajena no es aislamiento, es independencia interior. Permite decidir sin estar continuamente reaccionando a evaluaciones externas. Esta independencia reduce una fuente importante de rigidez. Cuando se actúa para sostener una imagen, se pierde flexibilidad. Se insiste en posturas que ya no son razonables por miedo a parecer incoherente. Aceptar sin resignarse permite corregir el rumbo sin vivirse como derrota pública. El cambio deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en un ajuste natural. Esta capacidad de rectificación es incompatible con la resignación, que se aferra al inmovilismo, y con la obstinación que se aferra a la imagen. En este punto, la aceptación muestra otra de sus virtudes, libera al ánimo de la necesidad de tener siempre razón. Mientras se resiste, se discute con la realidad como si fuera un interlocutor que pudiera ser vencido. Aceptar pone fin a esta disputa imaginaria. La mente deja de gastar energía en justificar su postura, y la invierte en comprender mejor la situación. Esta comprensión no exige acuerdo con lo que ocurre, exige reconocimiento. Reconocer no implica callar siempre ni renunciar a expresar desacuerdo. Implica hacerlo sin exigir que la expresión transforme de inmediato lo expresado. Se puede decir lo que se considera justo y aceptar que no sea acogido. Esta aceptación no debilita la palabra, la libera de una carga excesiva. La palabra deja de ser un instrumento de presión y vuelve a ser una manifestación del juicio. Este cambio afecta también a la relación con la coherencia personal. A menudo se confunde coherencia con rigidez. Se piensa que aceptar un cambio de circunstancias obliga a mantener una postura anterior para no contradecirse. El estoicismo distingue entre coherencia y fijación. La coherencia se mantiene cuando el juicio responde a la realidad presente. La fijación ignora esa realidad para preservar una forma. Aceptar sin resignarse permite ser coherente sin quedar atrapado en una imagen pasada. Con el tiempo, esta disposición construye una autoridad distinta. No la autoridad que se impone por firmeza aparente, sino la que surge de la adecuación constante entre juicio y realidad. Esta autoridad no necesita ser proclamada ni defendida. Se percibe en la serenidad con la que se actúa y se corrige. La resignación, en cambio, abandona. La obstinación se endurece. La aceptación permanece flexible y firme a la vez. Este equilibrio se pone a prueba especialmente cuando la situación se prolonga. Aceptar sin resignarse no es un gesto puntual, es una postura sostenida. Exige renovar la aceptación cada vez que la resistencia reaparece. Esta renovación no es señal de debilidad, sino de atención. El ánimo aprende que la aceptación no se conquista de una vez, se practica. Cada práctica refuerza la capacidad de actuar sin desgarrarse. Así, la aceptación deja de ser una concesión forzada y se convierte en una forma de gobierno interior. No gobierna los hechos ni las opiniones, gobierna la respuesta.
En ese gobierno se mantiene la dignidad de la acción incluso cuando el contexto no cambia. El ánimo no se endurece ni se apaga, se mantiene disponible. Y en esa disponibilidad se hace posible una acción que no depende de imponerse, sino de mantenerse fiel a la claridad alcanzada. Cuando esta forma de gobierno interior se afianza, se produce un cambio silencioso en la relación con la frustración. La frustración ya no se vive como una señal de fracaso personal, sino como una consecuencia natural de haber actuado dentro de un mundo que no se ajusta a la voluntad individual. Esta reinterpretación no elimina la incomodidad, pero le quita su carácter corrosivo. El ánimo deja de reprocharse por no haber logrado lo imposible. Aceptar sin resignarse implica, en este punto, aprender a convivir con resultados incompletos. Muchas acciones correctas no producen efectos visibles inmediatos. El control exige cierre. La aceptación tolera apertura. Esta tolerancia es difícil porque deja asuntos sin resolver. Sin embargo, es precisamente esta apertura la que permite que la acción continúe sin quedar atrapada en la necesidad de concluirlo todo. El ánimo aprende a dejar cosas en suspenso sin perder estabilidad. Esta capacidad modifica también la relación con el sentido. Mientras se resiste, se busca un sentido compensatorio que justifique la dificultad. Se quiere que el esfuerzo tenga una recompensa clara para poder sostenerlo. Aceptar sin resignarse elimina esta exigencia. El sentido no se coloca en el resultado sino en la forma de actuar. Esta reubicación hace que el sentido sea más accesible y menos vulnerable a la contingencia. El estoicismo señala que cuando el sentido depende del desenlace, cualquier demora o fracaso lo amenaza. Cuando depende del juicio, se mantiene incluso en contextos adversos. Esta diferencia es crucial para sostener acciones prolongadas que no ofrecen confirmación inmediata. El ánimo puede seguir adelante no porque esté seguro de llegar, sino porque sabe por qué camina. En este punto, la aceptación empieza a mostrar su dimensión más profunda. No solo permite actuar sin desgaste excesivo, sino que transforma la manera en que se experimenta la incertidumbre. La incertidumbre deja de ser un vacío que debe llenarse de inmediato, y se convierte en un espacio donde la acción puede desplegarse sin garantías. Este espacio no es cómodo, pero es real. La resignación huye de él, la aceptación lo habita. Habitar la incertidumbre sin endurecerse ni rendirse es una de las prácticas más exigentes del estoicismo. Exige renunciar a la necesidad de certeza emocional. El ánimo aprende a sostener preguntas abiertas sin convertirlas en angustia permanente. Esta capacidad no surge de la indiferencia, sino de la confianza en el propio juicio. Se confía en poder responder cuando llegue el momento, no en saberlo todo de antemano. Esta confianza modifica también la relación con el error. El error deja de ser una amenaza definitiva y se convierte en una posibilidad asumida. Aceptar sin resignarse implica reconocer que se puede errar incluso actuando con rectitud. Esta posibilidad no paraliza, orienta, invita a actuar con cuidado sin exigir infalibilidad. El ánimo se vuelve más flexible y menos defensivo. Con el tiempo, esta flexibilidad reduce la rigidez interior que suele acompañar a la resistencia prolongada. El ánimo ya no se aferra a una única interpretación ni a una única salida. Puede revisar, corregir, ajustar. Esta capacidad de ajuste es una de las expresiones más claras de fortaleza. No la fortaleza del choque, sino la de la continuidad adaptativa. Así, aceptar sin resignarse va configurando una relación distinta con el devenir. No se intenta fijarlo ni abandonarlo, se lo acompaña con atención y medida. El ánimo actúa cuando puede, espera cuando conviene y acepta cuando no hay otra opción razonable. Esta tríada, acción, espera, aceptación, deja de ser contradictoria y se integra en una misma disposición interior. En esta disposición, la frustración pierde su poder de cierre.
Puede aparecer, pero no define el sentido del camino. El ánimo no se repliega ni se endurece, continúa. Y en esa continuidad sin autoengaño, se prepara el terreno para la última comprensión de este recorrido, que aceptar no es el final de la acción, sino la condición que la hace sostenible en el tiempo. Cuando esta comprensión se completa, aceptar deja de ser una respuesta puntual ante la dificultad y se convierte en una forma estable de relación con la realidad. Ya no se acepta solo cuando no queda otra opción, sino como punto de partida lúcido. El ánimo entiende que resistirse a lo que no puede cambiar no es fortaleza, sino desgaste. Y que rendirse allí donde aún es posible actuar no es humildad, sino confusión. Entre ambos extremos se abre una vía más exigente y más firme. Aceptar sin resignarse significa permanecer disponible. Disponible para actuar cuando hay margen, para esperar cuando el tiempo es necesario, y para soltar cuando insistir solo produciría daño. Esta disponibilidad no es pasiva. Exige atención constante al propio juicio. Obliga a revisar una y otra vez desde dónde se está respondiendo, desde la claridad o desde la frustración, desde la razón o desde la resistencia. En este punto, la aceptación ya no se vive como una carga emocional, sino como una forma de honestidad. Se reconoce lo que es sin adornarlo ni combatirlo inútilmente. Esta honestidad libera al ánimo de la teatralidad de la lucha permanente. Ya no necesita demostrar firmeza enfrentándose a todo ni justificar su valor mediante la oposición constante. Puede ser firme sin ruido, constante sin rigidez. La resignación, en cambio, queda claramente delimitada. Resignarse es cerrar el juicio, abandonar la atención, dejar de discernir. Es confundir el límite con el final. La aceptación estoica nunca hace eso. Mantiene el juicio despierto incluso cuando la acción es limitada. El ánimo sigue presente, sigue eligiendo su respuesta, aunque no pueda elegir las circunstancias. Esta presencia es lo que preserva la dignidad de la acción. Aceptar sin resignarse también transforma la relación con el cansancio. El cansancio ya no se interpreta como señal de inutilidad, sino como información sobre la necesidad de ajuste. Se descansa sin culpa, se retoma sin dramatismo. El esfuerzo se regula en lugar de forzarse hasta el colapso o abandonarse por completo. Esta regulación es una de las expresiones más prácticas de sabiduría aplicada. Con el tiempo, esta forma de estar genera una confianza sobria. No la confianza en que todo saldrá bien, sino en que el ánimo sabrá responder con claridad a lo que ocurra. Esta confianza no elimina el miedo ni la incertidumbre, pero evita que gobiernen. El juicio permanece en su lugar, incluso cuando el entorno no ofrece estabilidad. Esta permanencia es más sólida que cualquier garantía externa. Así se cierra este día, no con una consigna ni con una promesa, sino con una orientación clara. Aceptar no es rendirse, resignarse no es aceptar. Entre ambas se extiende un territorio exigente donde el ánimo aprende a vivir sin negar la realidad ni abdicar de su responsabilidad. En ese territorio, la acción no se quema en la resistencia inútil ni se apaga en la renuncia prematura. Aceptar sin resignarse es, en última instancia, aprender a caminar con el peso justo. Sin cargar con lo que no puede sostenerse y sin soltar lo que aún puede ser llevado. Cuando esta medida se alcanza, el ánimo no necesita endurecerse ni quebrarse. Puede avanzar, incluso en condiciones adversas, sin perder su forma. Y en esa fidelidad silenciosa al propio juicio, encuentra una manera de mantenerse firme sin destruirse en el intento. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.